Formación y duración de cada periodo en la era providencial de la restauración. Dios es infalible. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. En este tema tan importante, que vamos a estudiar a continuación, leemos en Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la corrección paterna. El arrogante no hace caso a reprimendas. La historia humana se ha desarrollado de acuerdo a una providencia consistente y concreta del Dios vivo. El propósito de la providencia de la restauración es, en definitiva, establecer el fundamento para recibir al Mesías. A medida que ésta se prolonga, la providencia para restaurar este fundamento debe repetirse. Entonces, veamos el fundamento para recibir al Mesías. Con el fin de establecer el fundamento para recibir al Mesías, primeramente, la figura central encargada en la providencia de la restauración debe establecer el fundamento de fe, ofreciendo sacrificios simbólicos aceptables, por, aceptables para Dios por medio de ciertos objetos condicionales durante cierto periodo de tiempo. En segundo lugar, debe establecer el fundamento de sustancia, ofreciendo sacrificios sustanciales aceptables por Dios después de establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Por consiguiente, el curso de la providencia de la restauración, que es la repetición de la providencia para restaurar el fundamento para recibir al Mesías, es en definitiva la repetición de la providencia para restaurar por indemnización la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial. Por lo tanto, la era de la identidad de tiempo providencial, formada por la repetición del curso providencial para restaurar el fundamento para recibir al Mesías, está constituida, en definitiva, por los hechos históricos en la providencia de la restauración por indemnización de las dos ofrendas antes mencionadas. Para entender el carácter de una era, necesitamos una clara comprensión de la nación central encargada de la providencia y de las principales fuentes históricas que se refieren a ella. La historia de la humanidad se ha formado por la historia de numerosas naciones. Sin embargo, Dios, escogiendo una nación especial de entre todas las naciones y haciéndola seguir el curso modelo providencial de la restauración para establecer el fundamento para recibir al Mesías, la educa para que sea el centro de su providencia y para que dirija la historia de la humanidad. A la nación escogida para tal misión se le denomina la nación de los elegidos de Dios o el pueblo escogido de Dios. Entonces, la nación de los elegidos de Dios estaba formada originalmente por los descendientes de Abraham, que había establecido el fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar. Por lo tanto, la nación central que había llevado a cabo la providencia de Dios en la era providencial de la restauración era Israel, la nación escogida. Sin embargo, desde que los israelitas entregaron a Jesús a la crucifixión, perdieron su calificación como la nación escogida. Entonces, la historia de la nación israelita es el material histórico de la historia providencial de la restauración en esta era. Entonces, los israelitas, por haber entregado a Jesús a la crucifixión, perdieron su calificación como nación de los elegidos, los escogidos. Y ya Jesús, que previó esto, se los dijo una vez en la parábola de los viñadores y concluyó: se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Mateo 21:43. Pablo también dijo que no todos los descendientes de Israel pertenecen a Israel, sino que el pueblo de la voluntad y la promesa de Dios son Israel. Romanos 9, del 6 al 8. En realidad, la nación central de la prolongación de la restauración que comienza con Jesús no ha sido la nación israelita, sino los cristianos que heredaron la providencia divina de la restauración que no se realizó.
Por lo tanto, la historia cristiana es la fuente histórica de la historia providencial de la restauración en esta era. Si llamamos a la descendencia de Abraham en la era del Antiguo Testamento el primer Israel, los cristianos de la era del Nuevo Testamento pueden ser llamados el segundo Israel. Así vemos entonces cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, encontramos los 5 libros de la ley, del Génesis al Deuteronomio, los 12 libros de historia desde Josué a Esther, los 5 libros poéticos desde Job hasta el Cantar de Salomón y los 17 libros de profecías de Isaías a Malaquías del Antiguo Testamento se corresponden a los evangelios, hechos, cartas de los apóstoles y el Apocalipsis respectivamente. Sin embargo, en los libros de historia del Antiguo Testamento está registrada la historia completa de los 2000 años del primer Israel, mientras que en los hechos del Nuevo Testamento solo está escrita la historia del segundo Israel, cristianos en los días de Jesús. Con el fin de estudiar y comprender la providencia divina desde el tiempo de Jesús hasta el presente, debemos remitirnos a la historia del cristianismo como fuente de referencia, además de los hechos del Nuevo Testamento. Por consiguiente, la historia cristiana se convierte en la fuente histórica que encierra la historia providencial de la restauración desde Jesús. Comparando los caracteres de cada uno de los periodos que han formado la era providencial de la restauración y la era providencial de la prolongación de la restauración, conectados por la identidad de tiempos centrada en la historia del primer Israel y la historia del segundo Israel, podemos comprender más claramente que la historia humana se ha desarrollado de acuerdo con una providencia consistente y concreta del Dios vivo. En el próximo video estudiaremos la providencia consistente y concreta del Dios vivo en la historia del primer Israel y la historia del segundo Israel. Muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.